Bienvenidos a Pensando la Educación. Soy Oscar, docente de matemáticas. Hola, soy Javier, docente de educación media, y hoy hablaremos de epistemología y educación. Hola, yo soy Leonardo, docente universitario. Exploraremos cómo el conocimiento filosófico transforma la práctica educativa. Vamos a abordar 4 temas: filosofía y educación, el papel de la epistemología, habilidades docentes y retos actuales. Va a ser una conversación práctica conectada con la realidad del aula. Porque la epistemología es el fundamento de cada decisión pedagógica. Empecemos. Comencemos con lo fundamental. ¿Por qué la filosofía importa en la educación? Toda educación tiene una filosofía detrás, Oscar. En cada momento de nuestras clases estamos haciendo una apuesta filosófica sobre cómo se construye el conocimiento. La educación responde siempre a 2 interrogantes: ¿qué vale la pena enseñar y para qué educamos? Muy bien, de hecho, si nosotros queremos pensarlo históricamente, podemos decir que esto viene de Platón y su mito de la caverna, en el que se plantea al educador como un guía hacia la verdad. Pero hoy, con aulas de 35 estudiantes, necesitamos aplicar esa filosofía de manera concreta. Y cuando somos conscientes de estructuras de poder en la educación, creo que podemos transformarlas. Correcto, Leonardo, y aquí hay algo que me parece provocador, y es que educar es gobernar. Los sistemas educativos están supeditados al poder político. Lo que enseñamos no es neutral. Eso es incómodo, Oscar, pero es muy real. Foucault, Althusser y Freire nos alertaron al respecto. El conocimiento siempre está atravesado por estructuras de poder y considera que el conocimiento es válido si responde a intereses políticos, económicos y sociales. Muy bien, como decía Freire, la educación nunca es neutra, o domestica o libera. Esa es una decisión que cada docente toma, intencional o involuntariamente. Correcto. Ahora una pregunta, Leonardo. En términos concretos, ¿qué es la epistemología? Muy bien, concretamente es la teoría del conocimiento. Esta estudia cómo conocemos, qué hace que algo sea conocimiento y no solo opinión o creencia, y además cómo lo validamos. Para los docentes es fundamental porque nuestra tarea central es construir conocimiento con los estudiantes. Complemento lo tuyo, Leonardo. No solo estudia el conocimiento en sí, sino cómo se organiza, cómo se transmite y cómo se aplica en contextos específicos. Déjenme dar un ejemplo concreto. Si enseño evolución con mirada positivista, la presento como hecho científico comprobado y punto. Si enseño con mirada crítica, también pregunto, ¿por qué esta teoría generó tanto rechazo y qué intereses se vieron amenazados? Correcto, ahí se ven algunas implicaciones prácticas y hay algo también clave que es el pensamiento complejo de Edgar Morin, porque vivimos en un mundo que vende simplicidad, pero la educación es inherentemente compleja. Claro, Oscar. Moral critica la educación bancaria, donde el maestro deposita conocimientos pasivamente. Moran propone una educación que reconozca interconexiones, no saberes aislados, matemáticas allí e historia allá. Y bueno, bien, en la práctica esto significa trabajar con proyectos que integren múltiples disciplinas. Pero no se trata de recitar mamotretos de teorías. La complejidad es una forma de pensar que requiere humildad intelectual, aceptar que no tenemos todas las respuestas. Muy bien, pasemos ahora a las habilidades necesarias para formar estudiantes con pensamiento crítico. Y empiezo con lo siguiente. Muchos docentes no han desarrollado esa habilidad que exigimos a los estudiantes. Les pedimos pensar críticamente, pero nosotros no lo hacemos. Es una contradicción fundamental, Leonardo, pero ¿cuál es la situación real en formación docente? Bueno, lo primero es que los docentes mismos deben ser pensadores críticos. Muchos reproducen lo que aprendieron sin cuestionarlo. Un docente crítico se pregunta constantemente, ¿qué enseño? ¿Cómo lo enseño? Y sobre todo, ¿por qué lo enseño así? Exacto. Son 3 las dimensiones del pensamiento que debemos cultivar: la dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión ética. Estas 3 dimensiones están interconectadas y no se puede separar el pensamiento crítico de la ética. Pero ¿esto cómo se traduce en estrategias concretas para el aula?
porque los docentes necesitan herramientas prácticas. Mira, estrategias como aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, etcétera. El maestro no da todas las respuestas, el maestro facilita que los estudiantes las construyan. Esto es epistemología y metodologías diversas. Muy bien, déjenme dar un ejemplo concreto. Cuando enseño un concepto abstracto como justicia, no empiezo definiéndolo desde la teoría. Empiezo con un dilema moral real, un caso concreto. Los estudiantes debaten, argumentan y se contradicen. Después pensamos en las teorías filosóficas. Estoy combinando la experiencia directa del debate con el análisis teórico posterior. Así fomento pensamiento crítico, porque los obligo a fundamentar sus posiciones. Muy buen ejemplo, Leonardo, pero entonces aquí hay una pregunta difícil y es cómo desarrollamos estas habilidades en los mismos docentes. La formación docente debe ser radicalmente diferente, no solo teoría y no solo técnicas pedagógicas. Si queremos docentes reflexivos, la formación debe ser reflexiva. Si queremos docentes críticos, se deben cuestionar paradigmas, es claro. Y hay algo que a menudo olvidamos, es que los docentes necesitan tiempo y espacio para reflexionar. Están tan saturados de tareas administrativas y exigencias burocráticas que no tienen tiempo para pensar. Y sin tiempo para pensar no es posible el pensamiento crítico. Ese punto es crucial, pero ahora hay también un aspecto más relevante y es la alfabetización informacional, porque vivimos en una era de desinformación y nuestros estudiantes tienen acceso a cantidades inmensas de información sin saber cómo distinguir cuáles son las fuentes confiables. Por eso se debe enfatizar en la comprensión lectora, en el razonamiento lógico, en la argumentación. Es que no se trata de acumular información, sino de procesarla críticamente. Y claro, la epistemología te da criterios precisos para eso. Consultar fuentes confiables, validar el conocimiento, identificar sesgos ideológicos y argumentos falaces. Y se me ocurre esta pregunta además. Nosotros los docentes somos capaces de hacer eso, porque si no, ¿cómo vamos a enseñarlo? Necesitamos desarrollar esas capacidades primero en nosotros mismos. Y esto redefine el rol del docente, porque ya no somos los sabios, sino los facilitadores, los mediadores, los coaprendices con nuestros estudiantes. Ok, compañeros, ahora hablemos sin filtros sobre los retos que enfrenta la epistemología en la educación actual. Empiezo con la brecha digital, que la pandemia hizo brutalmente evidente. Millones de estudiantes sin acceso a Internet y sin dispositivos. Y eso no es solo un problema técnico. Así es, Javier, eso es un problema profundamente epistemológico. ¿Qué pasa con la construcción del conocimiento cuando hay tanta desigualdad en el acceso? Porque ¿cómo se valida el aprendizaje en condiciones tan dispares? Y está la deserción escolar por motivos económicos. Epistemológicamente nos podemos preguntar qué tipo de educación estamos ofreciendo, ¿es pertinente para sus realidades? Y ahora quiero ser crítico con algo, las reformas educativas, porque cada gobierno llega con una nueva reforma educativa, con un nuevo nombre, con nuevas estructuras, pero ¿qué tan fundamentadas están en una reflexión epistemológica seria? ¿Y cuántas consultan realmente a los docentes, a las comunidades y a los estudiantes? Oscar, tienes mucha razón. La mayoría se diseñan desde escritorios, por quienes tal vez nunca han pensado un aula real. Están generando políticas educativas sin conocer realmente el contexto donde se construye el conocimiento. Y hay un tema de fondo que es preocupante. Seguimos enseñando contenidos que tienen poco que ver con la vida real de los estudiantes y seguimos apartando saberes tradicionales, locales y comunitarios. La epistemología crítica nos dice que eso es violencia epistémica. Violencia epistémica. Qué concepto tan interesante, Leonardo. Cuando un estudiante indígena llega con un conocimiento profundo sobre plantas medicinales, sobre ciclos naturales, en la escuela les suelen decir que eso no es conocimiento real y se está cometiendo violencia epistémica. Y Oscar, eso conecta directamente con la falta de pertinencia en la formación docente. Continuación de programas desactualizados que persisten en prácticas con metodologías del siglo XIX en aulas del siglo XXI. Y es frustrante porque tenemos el conocimiento y las herramientas conceptuales para saber qué funciona y qué no, pero las estructuras educativas son muy resistentes al cambio. Bueno, aquí tocas un tema central y son las estructuras de poder. Althusser ya decía que el sistema educativo reproduce las estructuras de dominación y qué forma, pues, intelectuales que perpetúan este sistema. ¿Cómo hacemos para romper ese círculo? Al respecto, la epistemología de la liberación y la pedagogía crítica de Freire tienen todo el sentido. Hay estructuras de poder diversas
pero los docentes podemos resistir, podemos crear espacios de libertad dentro de esas estructuras, podemos formar estudiantes que las cuestionen. No es fácil, pero es posible y necesario. Compañeros, en este punto seamos realistas. Resistir tiene costos. Un docente crítico que cuestiona el currículo oficial y que desafía estructuras de poder a menudo enfrenta resistencia de directivos y hasta del propio sistema. Pero esta acción es absolutamente necesaria para una educación genuina. ¿Y las nuevas tecnologías son liberadoras o son otra forma de control y reproducción? Bueno, Oscar, eso es muy ambivalente. La tecnología puede democratizar el acceso al conocimiento, facilitar tecnologías activas y conectar estudiantes de diferentes lugares, pero también puede profundizar desigualdades, ser usada críticamente y favorecer el consumo pasivo de información. Es cierto, Leonardo. Por eso necesitamos desarrollar urgentemente una epistemología digital, enseñar a usar la tecnología de manera crítica, de manera creativa, con ética. No solo consumir, sino producir conocimiento. Bueno, para cerrar este bloque me gustaría que identifiquemos cada un desafío urgente. En mi caso considero que es reconectar la educación con la vida real, que hemos creado como unas burbujas artificiales completamente desconectadas de las comunidades, de sus problemas y de las necesidades concretas de las personas. Para mí, es formar docentes como intelectuales críticos, no como simples ejecutores de currículos. Mientras los maestros sean vistos y se vean a sí mismos como técnicos que aplican recetas, no habrá transformación educativa real. Yo diría crear condiciones materiales para la reflexión pedagógica, reducir la carga administrativa absurda, dar tiempo real para planificar colaborativamente, para investigar la propia práctica docente. Sin esas condiciones básicas, todo lo demás queda en buenas intenciones y discursos vacíos. Bueno, compañeros, entonces aquí llegamos al final de este episodio y quisiera compartir una reflexión, porque como cuando comencé a estudiar epistemología hace tiempo pensé que era algo alejado de la realidad y en realidad me di cuenta de que es lo más concreto que existe, porque cada vez que un estudiante levanta la mano y pregunta por qué está haciendo epistemología, cada vez que cuestionamos una fuente estamos haciendo epistemología. De Oscar, y yo agregaría que la epistemología nos da algo invaluable, claridad sobre lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. En un mundo lleno de más pedagógicas y recetas rápidas, esa claridad conceptual es el primer paso necesario para cualquier transformación real. No podemos cambiar lo que no comprendemos profundamente. Sí, y yo quisiera insistir en algo fundamental. La formación docente es absolutamente clave. Si realmente queremos transformar la educación, debemos transformar radicalmente cómo formamos a los maestros. Necesitamos docentes críticos, reflexivos, con tiempo y condiciones dignas para pensar. Sin eso, todo lo demás es retórica. Listo, los invitamos a hacerse 3 preguntas fundamentales esta semana. Entonces, ¿qué estoy enseñando y por qué lo estoy enseñando? Una segunda pregunta. ¿Mi práctica educativa forma personas que simplemente se adaptan al mundo tal como está o forma personas que tienen las herramientas intelectuales para transformarlo? Y una tercera, ¿qué estructuras de poder estoy reproduciendo sin darme cuenta en mi aula y cuáles quiero conscientemente cuestionar y desafiar? Como decía Paulo Freire, y con esto quiero cerrar, la educación no cambia directamente al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y para cambiar personas de manera genuina y profunda, necesitamos filosofía, necesitamos epistemología, necesitamos cultivar el pensamiento crítico. Porque educar sin filosofía es simplemente adoctrinar, domesticar. Educar con filosofía es liberar, es empoderar intelectualmente. Así es. Muchas gracias Javier y Leonardo por esta conversación tan enriquecedora y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A la próxima, compañeros.